Un viajero en tierras salvajes, la resignificación de la raza y la otredad en el film Get Out de Jordan Peele. La presente contribución se propone ser un desarrollo descriptivo y un análisis narratológico intratextual del discurso ideológico del filme Get Out del 2013 del director Jordan Peele, desde las miradas transdisciplinares de los estudios visuales y los estudios decoloniales. La problemática que guía el estudio gira en torno a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué elementos del discurso ideológico se insertan operativamente en el filme? ¿Existen puntos ideológicos que le asemejen o le diferencien de otras narrativas de horror occidental contemporáneo? ¿Cómo se resignifica el tópico del viajero en tierras salvajes a lo largo? Nuestra respuesta hipotética sería: la obra de Jordan Peele se apropia de las convenciones genéricas del cine de horror occidental para emitir una alegoresis donde se realiza una inversión de la representación de la otredad. Get Out cuenta con elementos discursivos que cuestionan y deconstruyen postulados ideológicos recurrentes en la cinematografía de horror occidental contemporáneo. Por medio de una lectura enfocada en el intentio operis de la obra y recurriendo a los modelos de análisis para armar y desarmar narrativa de Lauro Zavala, Slavoj Žižek y las premisas de identificación ideológica de Heriberto Yepes, partiremos de la condición de que todos los productos culturales contienen una carga ideológica, colocada voluntaria o involuntariamente por sus creadores. Argumentaremos que, dentro del filme, la blanquitud y los valores de la sociedad liberal americana son las fuentes de terror y amenaza para el protagonista afroamericano. Tal resignificación de la otredad se contrapone a la estructura canónica de la cinematografía homogénica de horror occidental, donde la trama presenta a los personajes principales internándose al mundo amenazante de las poblaciones racializadas. Dentro de nuestro objeto de estudio, la primera propuesta a resolver provisionalmente es: ¿qué constituye un filme de horror? En el contexto contemporáneo de producción cinematográfica, las fronteras que diferencian formalmente a los géneros narrativos están cada vez más diluidas. Las producciones cinematográficas, tanto comerciales como contemplativas, cuentan con elementos formales que las podrían clasificar dentro de un género o en otro. Lauro Zavala establece que el horror es una fórmula narrativa de la tradición cinematográfica clásica, en la que un individuo común se enfrenta a una situación excepcional, en una complicidad con lo extraño. Nosotros nos aventuramos a añadir que tal acercamiento a lo excepcional y lo extraño tiene consecuencias trágicas y terribles en el cuerpo o psique de aquellos individuos. Isabel Cristina Piñedo señala que el horror cuenta con 5 descriptores. Primero, el horror perturba el orden cotidiano. Segundo, hay una transgresión y violación de las fronteras. Tercero, perturba la validez de la racionalidad. Cuarto, resiste el cierre narrativo. Quinto, articula el provocar miedo. Ambas perspectivas se pueden empatar con la estructura del monomito de Joseph Campbell, en la que los protagonistas son separados del mundo del ordinario y arrojados a un trayecto que los transforma irremediablemente. Ahora bien, enunciaciones como orden cotidiano, excepcionalidad y ordinario nos pueden remitir a Susan Sontag, que apuntaba que la producción de imágenes también suministra una ideología dominante. De tal forma que toda producción narrativa que establece un orden de lo cotidiano y lo excepcional lo hace desde una mirada ideológica determinada. Las autoras Isabel Cristina Pinedo y Robin R. Means Coleman señalan que la cinematografía de horror producida en Occidente tiende a codificar a la fuente del horror como un otro racializado. Por lo tanto, en la cinematografía de horror occidental, el orden de lo cotidiano se establece desde una mirada hegemónica, eurocéntrica y o de excepcionalismo americano, y el horror que perturba al orden y racionalidad tiende a tener orígenes y connotaciones raciales y o étnicas. Considerando lo anterior, nuestro objeto de interés son aquellos filmes de horror en los que su protagonista es separado del mundo cotidiano y arrojado a un territorio ajeno, un viajero en tierras salvajes. A propósito del tópico del viajero en tierras extrañas, es importante mencionar que se trata de un tópico que es nodal para la cultura estadounidense, en tanto que es un ancla que permite narrar su genealogía como nación. El primer gran relato del viajero sería el mito fundacional,
La llegada del Mayflower a la costa este el 11 de noviembre de 1620 y la creación de las 13 originales son el punto de partida del pueblo norteamericano. En ese sentido, es posible añadir que la mentalidad propia de las personas que colonizaron esos territorios resignificó los peligros del viaje como un rito de iniciación cuya recompensa sería la posesión de la tierra y la riqueza de este nuevo mundo. En el siglo XIX, la expansión hacia el resto de los territorios de Estados Unidos daría pie a uno de los géneros que por antonomasia retoman el tópico del viajero, el western. Este género presenta historias donde el viaje se asocia nuevamente con la búsqueda de un paraíso. Sin embargo, estas tierras salvajes e indómitas, pobladas de un otro amenazante, que son los habitantes originales de ese territorio, son vinculados en el imaginario al reencuentro con lo primitivo como antítesis del ya urbanizado este. De este modo, la idea de las tierras por encontrar y por colonizar y por domar se asocia al entorno salvaje y no explotado que se presenta siempre como peligroso. Y en ese sentido, el viajero que se interna en tierras salvajes es un tópico sumamente visitado por la narrativa estadounidense, ya sea pues en las medidas distintas, ¿no? De la cinematografía, de la literatura, incluso de los videojuegos, ¿no? Con el paso del tiempo se han creado dos vertientes principales de este tópico. La primera es aquella en donde las historias plantean un desplazamiento geográfico y las aventuras en torno a este viaje como el centro de la narración. Y un ejemplo como muy popular podría ser Indiana Jones. La otra vertiente es aquella en donde las historias del desplazamiento, o sea, como este movimiento geográfico, es en realidad una metáfora de una búsqueda mucho más profunda que es la de la identidad. Y podemos poner como ejemplo a Moby Dick, ¿no? La segunda vertiente del tópico es la que se ha popularizado hasta nuestros días y es la que ha tenido como un muchísimo mayor auge, ¿no? El viaje es usado ahora como un vehículo para hacer profundas críticas sociales, y precisamente en esta vertiente es a la que se adscribe el viajero que plantea Jordan Peele y que mencionaremos a lo largo de la ponencia. El horror de un viajero en tierras salvajes y sus connotaciones raciales puede ser tan antiguo como la tradición oral. En la tradición occidental moderna y contemporánea se puede identificar en los altamente populares H. P. Lovecraft, Bram Stoker. Ambos presentan a protagonistas varones cisgénero, blancos, europeos, que viajan a territorios exóticos en los que encuentran horrores que amenazan a la cordura de la civilización europea. En el caso de Stoker, el conde Drácula es un monstruo rumano racializado que eventualmente emigra a Inglaterra y cuyo infiltramiento es una amenaza a la civilización occidental. En el caso de Lovecraft, todo aquello que no puede enmarcarse en la epistemología estadounidense y de Europa occidental se aborda como amenazante, malévolo y detonante de locura. Robin R. Mills Coleman apunta que en la cinematografía occidental la representación de las etnias, específicamente los africanos y afrodescendientes, como origen del horror se puede observar en el filme de propaganda racista The Birth of a Nation de 1915. Si bien tal filme genéricamente no puede denominarse como horror, fue el precursor de lo que Mills Coleman denomina como lo negro como monstruoso, donde se inocula la idea racista de vincular a los africanos y afrodescendientes como sujetos de maldad inherente. Mills Coleman documenta que a partir de 1930, que comenzó a popularizarse la denominación genérica de películas de horror, cuyas convenciones de lo negro como monstruoso permearon en las producciones racistas estadounidenses de principios del siglo XX. Paralelamente, los filmes Drácula de 1931, The Mummy de 1932, también contienen la estructura ideológica de los viajeros occidentales que confrontan a las etnias como origen del horror. Durante esa misma década, la cinematografía de horror occidental evidenció una fijación por la conquista de África y todas las regiones de la periferia subecuatorial. El filme King Kong de 1933 presenta una narrativa de viajeros en tierras salvajes, en la cual se encuadra a los nativos de la isla Calavera como seres malévolos y salvajes,
todos ellos representados con estereotipos arraigados en el imaginario norteamericano. La representación del gorila Kong encapsula al mundo de la periferia, que es una amenaza al mundo de lo cotidiano. Tal representación de las etnias como origen del terror se reiteró durante décadas, ya fuesen representados como alienígenas, el comunismo o los enemigos en turno de los Estados Unidos de América. En 1970 y 1980 apareció en Italia una tendencia de horror cinematográfico denominada Cannibal Boom, caracterizada por la representación sensacionalista de tribus y etnias no occidentales, las cuales eran los antagonistas en los filmes. Se mostraba a las etnias realizando actos de canibalismo, violencia sexual y tortura animal. Todos estos filmes tenían la estructura del viajero en tierras salvajes, es decir, occidentales adentrándose en las selvas amazónicas, el sur de Asia, cualquier región de África o Latinoamérica, y enfrentan al horror representado en las etnias. Entre los filmes más conocidos de esa tendencia está Natura Control de 1988, Holocausto Caníbal de 1980, Apocalipsis Caníbal de 1980, entre decenas de otras. Por cuestión de brevedad, omitimos décadas enteras de producciones occidentales de terror. Por lo tanto, recomendamos la lectura de la autora Robin R. Mintz Coleman para una detallada documentación de la representación de los africanos y afrodescendientes en el horror occidental. La idea subvertida de viaje como instrumento narrativo pasaría a asociarse en el ámbito del género de terror y de horror a aquellos espacios alejados de lo urbano, tanto a ámbitos rurales como tierras lejanas. Entonces se refiere tanto a espacios de la América profunda o estas zonas no urbanizadas de Estados Unidos, como también las tierras que se plantean como contrarias al centro, que sería Occidente, ¿no? Entonces la India o el Amazonas, etc. De ese modo se sitúa al monstruo al margen de la sociedad, ignorado por ésta en lugares alejados, aislados. Y entonces es necesario, para que las víctimas se encuentren con el monstruo, que realicen un viaje forzosamente que los conecte de manera argumental y física con esas entidades. Sin embargo, los ejemplos que se vienen a la mente, como Holocausto Caníbal o Trampa para turistas, se reproduce la idea de que la fuente del horror se encuentra en los márgenes y es el otro el que vive ahí quien ejerce la violencia. En el caso de la película de Get Out, el viaje que conecta narrativamente a Chris con el lugar y los sujetos del horror se realiza hacia la casa de campo de una familia blanco-burguesa de Estados Unidos. En este filme, los malos augurios que podrían parecernos es un ciervo que es atropellado por la pareja en su trayecto y las advertencias del amigo Rod, que no parecen ser otra cosa que prejuicios. Narrativamente, Get Out presenta la historia de Chris, un fotógrafo afrodescendiente a quien su novia Rose invita a pasar el fin de semana en el bosque en la casa de sus padres. Rose le asegura a Chris que sus padres son personas sumamente progresistas que no tendrán ningún prejuicio contra Chris. Chris será separado de su cotidiano y arrojado a un mundo totalmente ajeno y peligroso. Los habitantes de estas tierras salvajes son potentados blancos que expresan no ser racistas. Sin embargo, las interacciones con Chris están totalmente vinculadas con la condición fenotípica de nuestro protagonista. Admiran la constitución física de los atletas afrodescendientes, mencionan que si pudiesen volverían a votar por Barack Obama, y toda vinculación con Chris gira en torno a su físico. Hay nula preocupación por su quehacer artístico e intelectual. La revelación de la verdad ficcional de la trama establece que la familia de Rose ha desarrollado una intervención quirúrgica que permite trasplantar el cerebro de una persona a otra. Con tal operación, pudieron colocar el cerebro de los abuelos de Rose en dos afrodescendientes que fueron presentados como sus sirvientes. El plan de Rose y su familia fue llevar a esa región a Chris para que su cuerpo fuera subastado y que el cerebro de algún potentado blanco fuera implantado ahí. Chris, logrando su arco como personaje, supera su indiferencia y pasividad inicial, logrando escapar haciendo uso de su inteligencia y determinación. Get Out de Jordan Peele es una mirada a la ansiedad por motivos raciales que pueden sentir una persona afrodescendiente al encontrarse en un ambiente eminentemente blanco.
los retos culturales que enfrentan los afrodescendientes en las parejas interraciales y las paradojas eminentemente racistas que desencadenan los individuos que externan y afirman no serlo. Get Out se apropia de las estructuras y fórmulas de los filmes de viajeros en tierras salvajes y coloca a la cultura blanca liberal estadounidense como la fuente del horror. En el filme, la fuente del horror no son los supremacistas blancos u organizaciones racistas. El horror viene de aquellos individuos que afirman y creen no ser racistas, pero operativamente siguen observando a los afrodescendientes como objetos y no como sujetos. Los antagonistas del filme lo único que admiran y desean de los afrodescendientes es su materialidad, su cuerpo. El filme establece una alusión marxista. El proletariado con lo único que cuenta es con su fuerza laboral, en este caso su cuerpo. Y en esta narrativa, la implantación del cerebro de los potentados blancos puede manifestar a cómo el proletariado puede ser despojado incluso de él. El intelectual maya Ahora Cummings menciona que aquellas identidades y vivencias que se sitúan al margen de la hegemonía poseen un privilegio epistémico, pues sus experiencias constituyen una oportunidad para repensar las dinámicas de poder y dominación. Además, construyen un sujeto colectivo no ensimismado, sino creador de nuevas formas de vida liberadoras. Chris, al ser un artista cuyo medio de expresión es la fotografía, posee una mirada muy particular y un punto de vista que le permite realizar las fotografías. En ese sentido, es muy sintomático que uno de los hombres que se muestran interesados por adquirir su cuerpo sea una persona ciega, pues este no solo aspira a la capacidad física de la vista de Chris, sino que pretende parasitar también la mirada tan particular de ver y que le permite ejercer su trabajo artístico y que, a fin de cuentas, se trata de una mirada epistémicamente privilegiada, en tanto que se encuentra alejada de la dominación. En Get Out, retirar el cerebro o identidad de los afrodescendientes de su cuerpo es reducirlos únicamente a un objeto de deseo, a un cuerpo. La implantación del cerebro de los potentados blancos es la alegoresis a la falsa integración racial, en la que se demanda que los afrodescendientes abandonen su identidad, su cultura, su intelectualidad, lo que los constituye como individuos y sean asimilados como por una hegemonía cultural, un cuerpo afrodescendiente con la mente de un potentado blanco. Los antagonistas de Get Out son la enunciación de un fin del racismo, en el que las etnias son simplemente un cuerpo que puede ser receptáculo de la ideología hegemónica de los potentados. Chris, para poder ser parte de la familia de Rose, tiene que desechar su identidad cultural y étnica, volverse uno de ellos. Siguiendo la tradición de los filmes de viajeros en tierras salvajes, Chris corre el peligro de ser devorado por la hegemonía. Get Out muestra que la amenaza experimentada por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses es tan familiar como la casa propia, pues por normalizada se vuelve imperceptible el sutil dominio epistemológico, político y material de la hegemonía blanca. En ese sentido, la relación dialéctica de la película establece que para sobrevivir siendo una persona racializada, la blanquitud primero debe morir, pues no hay redención desde o por la blanquitud, en tanto que como sistema parasitario que es, continúa perpetuándose mediante la posición de los cuerpos y las vivencias de las personas racializadas. Este horror inspirado por la blanquitud sitúa a los cuerpos racializados y sus vivencias como consumibles. Además, asume una potencial propiedad de posesión de todos los sujetos no apegados a la hegemonía. La metáfora de la posición de los cuerpos y vivencias de las personas afroamericanas, concebidas como objetos por los personajes ficcionales de la película y que se plantean como antagonistas, permiten evidenciar cómo las formas contemporáneas de poder están animadas y materializadas aún por un sistema racial donde la opresión se manifiesta de la misma forma que en periodos anteriores, solo que con menor visibilidad. Por ejemplo, se pone en crisis la idea del fin de la esclavitud, en tanto que, dentro de esta ficción, el secuestro, la venta y el uso de cuerpos de personas afroamericanas se promociona como una práctica novedosa y con la tecnología más desarrollada. En ese sentido, el pasado y el presente se entrecruzan, mientras la dominación blanca se perpetúa mediante un supuesto daltonismo posracial y a través de la postura de la progresía de una sociedad liberal incapaz de reconocer las realidades de su fabricación.